Hola, buen día para toda la audiencia que nos acompaña hoy y expositoras. Es un enorme placer ser parte de esta conferencia con tantas mujeres expertas en temas de ciencias de datos compartiendo sus experiencias y trabajos en esta oportunidad del día de hoy. Damos comienzo al segundo panel de esta conferencia, que consiste en describir, predecir y decidir en educación. Mi nombre es Catalina Piana, como ya adelantó Virginia. Soy licenciada en Economía de la Universidad de la República y actualmente coordinadora del equipo de unidad de datos de Plan Ceibal. Hoy voy a estar moderando este panel con cuatro oradoras que nos van a contar sobre sus experiencias en los distintos análisis, distintas metodologías, técnicas y procesamientos de datos en los que han trabajado actualmente. Damos comienzo a la primera presentación de este panel, que está a cargo de Cecilia Marconi. Cecilia es licenciada en Economía de la Universidad de la República y nos va a estar contando sobre los sistemas integrados de información que han trabajado en Ceibal en inglés y test adaptativos. Doy la palabra a Cecilia. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Ven mi pantalla? ¿Alguna señal? Sí, perfecto. Como dijo Cata, es un placer estar aquí. Soy Cecilia Marconi, soy licenciada en Economía, realicé mi maestría en estudios de población y demografía y actualmente me encuentro realizando mi doctorado en el área de psicometría y con especialización en test adaptativos informáticos. Y bueno, este año cumplo 11 años trabajando en Plan Ceibal, así que es una institución que quiero mucho y quiero agradecer por la invitación a participar en la conferencia, que me parece una iniciativa súper importante para visibilizar nuestro trabajo y para compartirlo. Me voy a estar focalizando en estos dos grandes proyectos que estamos trabajando: el Sistema Integrado de Información de Ceibal en Inglés, el programa de Plan Ceibal en la enseñanza de inglés como segunda lengua, y en los test adaptativos informatizados. Antes de entrar en los proyectos, me parece importante tener un contexto de los datos, y por eso seleccioné un pequeño videito sobre el programa Ceibal en Inglés. Si la tecnología no me falla. A remote teacher breaks into a class through audio conference system. In Conversation class, we learn about listening, speaking, and pronunciation. It is not only about pronunciation. We learn about different cultures because we have teachers from all over the world. We have more than 300 remote teachers. From 6 different countries, more than 21 mentors, 17 English institutes, 6 quality managers, 580 schools, and 90,000 students all over the country. Excelente. Bueno, ese es el ecosistema, digamos, del programa Ceibal en Inglés, donde tenemos un montón de actores interactuando entre sí y gestionando un montón de información en diferentes sistemas de información, tanto para la gestión académica como la gestión operativa, la gestión financiera. Entonces, bueno, la idea de CISEI justamente es la iniciativa que pretende integrar todas estas fuentes de información y a partir de las ciencias de datos y de las analíticas de aprendizaje, agregar valor en pos de mejorar la eficiencia del programa, en el logro de sus resultados y también de promover la investigación educativa. Obviamente CISEI se enmarca en un proyecto más abarcativo que tiene Plan Ceibal de consolidarse como una institución data-driven. Nuestras líneas de trabajo básicamente son estas: las de automatización de procesos, la integración en el análisis predictivo y enriquecido con esta mirada a 360 grados, innovar en la forma de medir y que evaluamos, promover la investigación educativa y el desarrollo de nuestras capacidades y de redes académicas. Y traje hoy para compartir un ejemplo de un trabajo que hicimos en esto de convertir datos en información valiosa, que tiene que ver con la identificación de perfiles de las prácticas de los profesores remotos.
digamos, nos planteamos esta pregunta de, como vieron, tenemos un cuerpo de 300, aproximadamente 300 profesores remotos dando clases de inglés por videoconferencia, entonces queríamos saber si existían diferentes perfiles en las prácticas de los profesores remotos a partir de los datos de observación de aula y contribuir a la caracterización de las mismas. Para ello tomamos una fuente de información que es la pauta de observación de aula que realizan, digamos, que registran los Quality Manager, que es el proceso, digamos, de gestión de calidad que tiene CEIVAL en inglés, donde visitan las escuelas y observan estas clases por videoconferencia y registran una pauta estandarizada que tiene 15 indicadores, en cual cada indicador tiene un recorrido que van marcando si la práctica, digamos, está entre 1 y 4, 1 donde la práctica no está desarrollada y 4 cuando la práctica la evidencian como que está, digamos, avanzada. Esta fuente de información, digamos, la mergeamos con otras fuentes de información, como información proveniente de los currículums de los profesores remotos, que nos dan el perfil profesional de ellos, la cantidad de clases de videoconferencia dictadas en el año, registros administrativos que vienen inclusive del propio sistema educativo, la evaluación de aprendizajes que realizamos a fin de año. Entonces, a partir de las técnicas de clustering, miramos primero que nada las correlaciones en estos indicadores, digamos, de las pautas de observación de aula, donde visualizamos que todas las correlaciones son positivas, y esto nos hizo sentido en cuanto a que, bueno, un buen profesor es un buen profesor en todas sus prácticas, y con las técnicas de clustering, aplicando K-means, identificamos 4 clústeres, digamos, 4 formas de agrupación de estas prácticas. Luego que realizamos, identificamos estos 4 grupos, lo que hicimos fue identificar estos perfiles a partir de los clústeres, y bueno, etiquetamos, digamos, estos clústeres, un primer clúster que son profesores remotos que presentan prácticas que están en desarrollo, en cuanto a que sus prácticas estaban en las categorías en Emerging y Develop. Un clúster 2, que es un clúster chiquito de 15 profesores remotos, que bueno, los etiquetamos como prácticas en bajo desempeño, donde requieren mayor acompañamiento, tienen prácticas que aún no han sido desarrolladas. Un clúster 3, que lo etiquetamos como buenas prácticas, en casi todos los indicadores las prácticas estaban como desarrolladas, y luego un clúster 4 en cuanto a las prácticas ya estaban más desarrolladas y avanzadas. A partir de la integración de los datos, lo que pudimos hacer a posteriori fue, bueno, caracterizar estas prácticas de los ORT a partir de la información que provenía de otras fuentes de información, como tiene que ver, por ejemplo, ver la composición de los clústeres en cuanto a los quintiles socioculturales de las escuelas, en cuanto al grado, en cuanto a diferentes características del profesor remoto, como si era nuevo, si participaba por primera vez en el programa CEIVAL Inglés, en cuanto a su formación en inglés, en cuanto a su lengua madre, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de esta información pudimos ver, por ejemplo, que no había un sesgo de selectividad implícito en cuanto a que las mejores prácticas las encontrábamos en los contextos socioculturales menos críticos, y eso es una buena noticia. Tenemos prácticas de profesores remotos en todos los contextos, en todos los grados, y bueno, y vimos algunas características particulares que fuimos compartiendo con el equipo de Quality Managers, y de esa manera trabajando en conjunto para poder evidenciar ciertas, o poder intervenir y acompañar a los profesores remotos en mejorar y dar ese feedback para tener para que todos ellos tengan buenas prácticas y poder mejorar la calidad de la enseñanza que brindamos. Brevemente voy a compartir este otro proyecto en el cual estoy trabajando y en el cual me estoy especializando en el marco de mi doctorado, que son los test adaptativos informatizados. Los test adaptativos informatizados es una innovación en términos de evaluación educativa, se desarrollan en base a modelos matemáticos complejos basados en teoría de respuesta al ítem. Que sean adaptativos implica que son personalizados, es decir, se adaptan al nivel de conocimiento de cada estudiante, generando un recorrido distinto de las actividades, y obviamente esto le permite al docente personalizar su enseñanza. También estos test generan mayor precisión, mejoran la exactitud en la estimación de la habilidad en relación a los test convencionales, y son test más cortos, o sea, se reduce la longitud del test en menor tiempo de aplicación. Déjenme remarcar algunas características y ventajas que tienen esta herramienta de medir los aprendizajes de los alumnos. Entre las características
Hay que destacar que hemos sido pioneros en implementación a gran escala. Uruguay comenzó hace 10 años implementando test adaptativos en todo el sistema educativo, sobre todo en primaria, y es una tendencia mundial. Hoy en día PISA ya las está incorporando, los test adaptativos. Desde el 2014 estamos aplicando en la Evaluación Nacional de Inglés el TAI de inglés que le decimos, y más recientemente la DIE está aplicando test adaptativos en el área de matemáticas, ciencias y lectura. Todo esto fue posible por una colaboración interinstitucional entre ANEP y sus diferentes direcciones, entre Plan Ceibal y la UDELAR. Dentro de las ventajas, es un instrumento para evaluar población heterogénea. En nuestro contexto, para nosotros fue muy importante porque teníamos población muy heterogénea con diferentes tiempos de exposición a inglés, con diferentes dominios del idioma. Es un instrumento que lo aplicamos a través de la plataforma SEA y que permite tener los resultados en tiempo real para estudiantes, para docentes y para los decisores de política. Otra de las ventajas es que se tiene una métrica común a los distintos grados que evalúa y permite la investigación educativa, realizar estudios longitudinales que son muy potentes, obtener medidas de ganancias de aprendizaje entre 2 o más aplicaciones. Este gráfico que elegí aquí resume, digamos, 2 de las ventajas. Uno es el tema del tiempo real, son los resultados de los aprendizajes de los alumnos del año pasado, que aplicamos el test adaptativo en inglés en el componente Vocabulary and Grammar y Reading, el gráfico en la derecha, y muestra la distribución de los aprendizajes de los alumnos de cuarto, quinto y sexto, y de primero, segundo y tercero de educación media. Aquí podemos ver la progresión en los aprendizajes de los estudiantes a lo largo de los años. Obviamente la tenemos de manera inmediata, y también nos permite monitorear y evidenciar el enlentecimiento que hay en la progresión entre los aprendizajes cuando los alumnos transitan de educación primaria a educación media. Por último, para ir cerrando, hemos también desarrollado algunas líneas de investigación a partir del potencial de los datos que nos informan los test adaptativos. Lo hicimos en conjunto con el Centro de Investigaciones Económicas en este estudio de Cerrando Brechas de Aprendizaje. Desde que implementamos el TAI en 2014, evidenciamos que había brechas de los aprendizajes alcanzados por los alumnos entre los contextos socioculturales. Mientras el 44% de los alumnos de sexto lograban el nivel A2 o más en el nivel más crítico, que el nivel A2 o más es la meta de egreso trazada por primaria, en el nivel 5, en el quintil menos crítico, ese guarismo llegaba al 70,4%. Entonces, frente a esta problemática, digamos, socioeducativa, trabajamos en estimar el valor agregado de los profesores remotos, en lo que la literatura se conoce como modelos de ganancia, es ver cuánto es la contribución en los aprendizajes de los alumnos y se puede atribuir al efecto del profesor remoto. Hicimos un ordenamiento de esos profesores, y luego lo que hicimos fue intervenir el proceso de adjudicación que tiene el programa Ceibal en inglés a principio del año lectivo y decir, bueno, este conjunto, esta muestra de profesores remotos que por esta metodología los podemos ordenar como más efectivos, se los asignamos a grupos de estudiantes, a escuelas de los quintiles más críticos que tenían mayores necesidades porque demostraban una más baja performance en el test adaptativo. Luego que hicimos eso, al final evaluamos esta asignación, los resultados fueron alentadores. Si uno observa aquí en el gráfico la distribución de la habilidad de los alumnos, la línea verde, la distribución del puntaje obtenido por los alumnos de los grupos que tuvieron una asignación de un docente más efectivo en relación a los alumnos, por ejemplo la línea azul, que son el restante de alumnos que, digamos, de los contextos más críticos que no tuvieron esta asignación digamos, directa. Tenemos un claro desplazamiento hacia la derecha de la curva, y esto en términos de efectos significó un 0,73 desvíos. Para cerrar y como comentarios finales, me parece importante mostrar el potencial que tenemos en términos de integración de los datos. Esto ha sido una política costo efectiva, en términos de costo era simplemente intervenir en un proceso de adjudicación y ponerle inteligencia a los datos. Como todas metodologías tienen ciertas limitaciones, nosotros remarcamos alguna en términos de datos, pero refuerza lo valioso que es el instrumento del test adaptativo para dar seguimiento, para dar evaluación y potenciar la investigación educativa. Y obviamente en todo lo que tiene que ver con enriquecer los análisis en esta mirada 360 de integración de los diferentes sistemas de información, permite también desarrollar modelos predictivos, poder hacer sistemas de alertas, poder intervenir de manera oportuna y de esa manera poder asegurar una mejor calidad en la enseñanza. Muchas gracias.
súper interesante todo lo compartido y cómo la ciencia de datos puede contribuir a la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con educación, a mejorar los insights y cerrar las brechas que comentabas. Avanzamos al siguiente tema de este panel. Irina Sánchez y Cecilia Bisogno nos estarán compartiendo su experiencia en una intervención realizada con base en la teoría de economía comportamental, con el nombre del caso de la Escuela de Verano de Plan Ceibal, en el cual expondrán sobre el diseño, análisis, metodología utilizada para aplicar experimentos aleatorios basados en esta teoría de economía del comportamiento. Le damos la palabra a Irina y a Cecilia. Muchas gracias, Catalina. Bueno, es un honor estar acá compartiendo con todas ustedes y con la audiencia nuestra experiencia. Me presento primero, mi nombre es Irina, soy licenciada en Psicología y tengo un posgrado en Gestión de Tecnologías, ambos por la Universidad de la República, y actualmente me desempeño como jefa del Laboratorio de Perspectivas Comportamentales. Ceci, si querés presentarte. Sí, me llamo Cecilia Bisogno, soy licenciada en Economía y Matemática y hace 3 años que trabajo en el área de análisis de datos en Plan Ceibal. Bien, como mencionaba Catalina, la idea de esta presentación es contarles una experiencia concreta, un proyecto experimental que montamos en el marco de la Escuela de Verano de Plan Ceibal. Este proyecto lo que buscábamos era hacer una evaluación de impacto de una intervención comportamental, y para eso voy a empezar con una brevísima introducción de qué es la economía comportamental. Es una confluencia de disciplinas que estudian cómo las personas toman decisiones y asumen que las personas no siempre toman decisiones de la forma más racional o que más los beneficia. Entonces, a veces proponen intervenciones en el sentido de empujoncitos o nudges, se le llaman, como para alterar el contexto de la toma de decisiones y favorecer que la decisión ayude a las personas a hacer lo que realmente quieren hacer. En el marco de la Escuela de Verano de Plan Ceibal, que es una escuela que se hace todos los años en febrero, donde se ofrece condensado en una semana cursos a docentes y estudiantes de formación docente. Este año en particular fue online, y los docentes podían anotarse a más de un curso, hasta 4 cursos de los que se ofrecían. En el marco de esta escuela, el equipo que lo organiza nos planteó que tienen un problema con la asistencia, los cupos se agotan enseguida, los docentes se anotan a los talleres, pero muchos finalmente no asisten. Entonces, en este sentido fue que nos planteamos diseñar una intervención comportamental que pudiera apoyar este problema o ayudar a dar solución. Y buscábamos que los docentes pudieran performar este comportamiento deseado, que, bueno, se manifestaron anotarse al taller o se manifestaron interés, que finalmente pudieran asistir. Para eso diseñamos 3 tratamientos, que los 3 eran un recordatorio a través de un mensaje de texto que llegaba a los celulares de las personas el día antes del taller, alrededor de las 5 de la tarde, para hacer la asistencia al taller saliente, y que no olvidaran principalmente que se habían anotado a este taller. Los 3 tratamientos apuntaban a barreras comportamentales distintas y a activar mecanismos comportamentales diferentes en los docentes. El primero de ellos era un recordatorio básico, donde le decíamos fecha, hora y enlace para conectarse a los docentes. El segundo, además de ofrecerle fecha y hora, ayudábamos a los docentes a que formularan un plan para poder asistir al taller. Y el tercero, además también de ofrecerle fecha y hora, resaltábamos que había un cupo en ese taller reservado para esa persona y que si no asistía podía perjudicar a otros, que los dejaba sin lugar. Entonces, el siguiente paso era un poco analizar cómo hacíamos la asignación de tratamientos a cada uno de los docentes que se había anotado. Y le doy la palabra a Ceci, que va a seguir. Bien, acá lo importante destacar es que una persona se puede inscribir en varios talleres a lo largo de la semana y sucede bastante frecuentemente, con lo cual esto nos generó como un desafío a la construcción de la muestra, y les queríamos mostrar unos ejemplos de cómo fue el proceso de mirar esto para el diseño de la muestra. Una de las opciones que vimos fue de dividir la muestra por persona, y en este caso una persona que se inscribe a un taller un lunes, miércoles y jueves, serían tratada 3 veces de la misma forma. Antes de cada taller recibiría un
recordatorio similar. Acá se interponen las intervenciones y nos cuesta aislar el efecto de la intervención, ya que todos los días se le suma una intervención más. Entonces seguimos observando otras posibilidades, y la siguiente opción que se nos ocurrió fue dividir por taller, en el cual todos los inscriptos a un taller quedarían tratados de la misma forma. En este caso, con esta misma persona de ejemplo que va a talleres distintos el lunes, miércoles y jueves, podría quedar tratada de 3 formas distintas en todos los talleres a los que se inscribe, en donde nos pasa una cosa muy similar, que es que se interponen los efectos y tenemos de nuevo problema para aislar los efectos de cada intervención. También acá pasa que al estar todas las personas de un único taller tratadas de la misma forma, perdemos un poco el efecto de lo que es la característica del taller versus la característica de la intervención. Si un taller, por sus características propias, tiene una baja asistencia, y son todos tratados de la misma forma, nos cuesta un poco identificar si la baja asistencia se da por algo que no sabemos del taller, o si es realmente por el tratamiento la intervención que se le impuso a todas esas personas. Entonces tampoco nos convencía mucho esa opción, y con la que nos quedamos es esta, que ven en pantalla, que es dividir por persona, y en este caso esta persona que tuvo 3 inscripciones, nos quedamos con una inscripción aleatoriamente, y dejamos las otras por fuera de la muestra y del análisis. Entonces, sobre eso nos queda, haciendo de esta forma, nos quedan 4 grupos equitativos, 3 de tratamiento y 1 de control, estratificados por día de la semana, turno y temática del taller. El siguiente paso, una vez construida la muestra, es verificar que efectivamente quedan bien balanceadas, que a lo largo de estas 3 variables de estratificación y una variedad de variables sociodemográficas quedan proporcionales los 4 grupos, de modo que sean comparativos, que los podamos comparar de forma iguales. Y nos queda al final un grupo de 777 personas en la muestra a las cuales intervenimos. Yo lo estoy viendo como en blanco, está ahí, está. Bien, los resultados, una vez intervenidas estas 777 personas, vemos los resultados sobre las asistencias. Esto lo hacemos usando el modelo Probit, mirando la probabilidad de asistencia, controlado por estas variables de estratificación en una variedad de valores sociodemográficos, además de las 3 grupos de tratamiento. Los resultados nos dan que el único grupo de tratamiento que da una diferencia significativa en la probabilidad de asistencia frente al grupo de control es este grupo de tratamiento de costo, que nos explicó Iri. Además hay algunas otras variables que impactan significativamente sobre la probabilidad de asistencia, que van más allá del objetivo de esta charla y se las dejamos para que las observen. Pero bueno, y el siguiente paso es entender qué tan fuerte es la magnitud del efecto de este tratamiento sobre la asistencia. Dado que usamos un modelo Probit, no se puede interpretar la magnitud usando el coeficiente como hacemos con las regresiones lineales, porque es construida de otra forma. Entonces nos pasamos a lo que sería la tablita de la derecha, para interpretar la magnitud, usando el Average Marginal Effect, el efecto marginal promedio, y podemos concluir que esta intervención de costo resulta en un aumento de 11% en la probabilidad de asistencia de los inscriptos frente al grupo de control. Bien, y para cerrar, algunas reflexiones finales y aprendizajes que nos dejó este proyecto. En primer lugar, la potencia que tienen intervenciones comportamentales en términos de costo-efectividad. Esto fue un simple mensaje de texto en modalidad recordatorio, que con un framing particular, enviado a una hora particular, logró mejorar en un 11% la asistencia de un grupo de personas que asistían a talleres, y la importancia de su evaluación. Nosotros podríamos haber tomado una decisión de enviar un recordatorio simple
a todos los asistentes, pero fue muy bueno poder probar distintos mecanismos comportamentales que podían llegar a activar la asistencia para saber cuál es el mejor y para informar una posible decisión de gestión para los próximos años. Por otro lado, también la importancia de diseñar la muestra y el experimento de forma que se minimicen el ruido y las interacciones que posteriormente sean muy difíciles de controlar y dificulten el análisis y el entendimiento del efecto aislado de cada uno de los tratamientos. Y por último, también la importancia de la integración de los equipos en campo, literatura y el rol del analista de datos, tanto para el diseño experimental como para el análisis de sus resultados. Mucha de la riqueza de este análisis, de las conclusiones que sacamos del proyecto y del paso a paso, del porqué de las variables de estatisticación, se debieron a intercambios interdisciplinarios súper ricos con todos los que estábamos trabajando en el proyecto. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irina y Cecilia, súper interesante la intervención que realizaron y cómo esto, economía del comportamiento, va tomando cada vez más importancia y bueno, es súper interesante para sacar de modelos y ejemplos para poder aplicar en otras áreas de la educación. Damos paso a la siguiente presentación. Cecilia Alonso es economista especializada en métodos cuantitativos y análisis de datos y nos estará contando sobre estadísticas con registros administrativos. Actualmente trabaja en el INE y ha realizado y participado de consultorías tanto para distintos organismos multilaterales como nacionales. Te damos la palabra a Cecilia. Hola, buen día. Buen día a todos y todas. Mi nombre es Cecilia Alonso. Primero que estoy muy agradecida de poder participar de esta instancia y felicito a todas las compañeras que estuvieron presentando sus trabajos anteriormente, me parecen todos súper interesantes y valiosos. Bueno, respecto a lo que les vengo a presentar, yo actualmente estoy trabajando en el INE en la explotación de registros administrativos para la elaboración de estadísticas. ¿Qué son los registros administrativos? Son los datos que se originan en los organismos que pueden ser tanto de educación, salud, trabajo. A partir de las actividades de estos organismos se generan estos datos y a partir de transformaciones se pueden utilizar para elaborar estadísticas, aunque no hayan sido creados con ese fin. La realidad es que de forma creciente los países en el mundo, principalmente en Europa, están utilizando estos registros para reemplazar a los censos tradicionales y también para desarrollar otras estadísticas oficiales e investigaciones cuantitativas como pueden ser evaluaciones de impacto de políticas, que ya algunas compañeras estuvieron presentando investigaciones de este tipo. Como se pueden imaginar, este tipo de datos tiene diversas ventajas, entre ellas un bajo costo de obtención, dado que es información que ya existe, solo requiere que sea reprocesada para su utilización, y habilita estadísticas con mayor desagregación, por ejemplo, estimaciones en áreas pequeñas y subpoblaciones. A su vez posibilita generar datos de panel para análisis longitudinales y actualizaciones más frecuentes. En este contexto, Uruguay está realizando esfuerzos para lograrlo, particularmente en el INE, y poder convertirnos de alguna forma en un referente regional en esto. Entonces, actualmente el INE está recibiendo registros de decenas de organismos. Ahí en pantalla a la izquierda pueden ver algunos nombres. Estos registros los transformamos, anonimizamos e integramos al Data Warehouse para la construcción de un registro de población. De este registro de población se van a desprender diversos productos. Uno de ellos es el índice medio de salarios, que actualmente se hace con una encuesta y pasará a hacerse a partir de registros, posibilitando, entre otras cosas, una apertura por sexo, que actualmente no está disponible. También otros productos son visualizadores e informes temáticos, y todo esto va a contribuir posteriormente a un censo de población que se espera poder realizarlo en el 2030 a partir de registros administrativos, con una instancia previa en el 2023 de comparación del registro de población con el censo tradicional. Los principales desafíos de todo esto es la automatización de procedimientos, como por ejemplo las bajas lógicas, que sería, por ejemplo, considerar fallecidos a las personas que tengan más de 115 años.
También la identificación de duplicados es un gran desafío porque hay personas que aparecen con su cédula de identidad y también con otro documento, entonces tenemos que aplicar métodos de unión probabilísticos como fuzzy match para detectar que son la misma persona. Y bueno, yendo a cómo se construye todo esto, existe un equipo excelente que está en actual crecimiento y estamos todos aprendiendo un montón, aprendiendo constantemente. Y bueno, también quería destacar que un dato importante, me parece que en otros países que cuentan ya con un censo a partir de registros, la trayectoria que realizaron para lograrlo les llevó entre 6 años y 20 años. O sea que son procesos repletos de obstáculos, pero la idea es acercarnos al objetivo mediante productos intermedios, y en línea con estos productos intermedios es que estamos elaborando un visualizador del mercado laboral formal del sector privado a partir de registros administrativos de cotizantes de BPS y del SIAS, que es el Sistema de Información Integrada del Área Social, que les voy a mostrar brevemente a continuación. Estas son algunas capturas de pantalla de un Shiny que estamos elaborando y próximamente vamos a publicar. Acá hay una pestaña inicial con el contexto y una segunda pestaña que se ve acá con una ficha metodológica. La ventaja que tienen los visualizadores Shiny es que se pueden embeber en la página del INE, por ejemplo, y tienen un bajo costo de mantenimiento y permiten una difusión sencilla y también la posibilidad de publicar el código, para de alguna forma ahorrar duplicación de esfuerzos de repente de otros organismos que también estén procesando los mismos datos. Entonces, acá lo que hace el visualizador es consumir una tabla del Data Warehouse, una tabla que se va a ir agrandando todos los meses con la información de los registros del mes anterior, y mediante filtros que se pueden ingresar acá en el cuadrante de la izquierda, se pueden generar distintos gráficos. O sea, el usuario puede generar los gráficos que le interesen. Acá en particular estamos viendo un histograma de ingresos mensuales para el mes de enero de este año y está desagregado por sexo. A su vez, podemos ingresar un filtro que nos permita desagregar este histograma por si los trabajadores reciben una prestación social, que es el histograma de la derecha, o no. Entonces, por ejemplo, podemos ver en este caso que las personas que reciben prestaciones sociales tienen un histograma de ingresos con más acumulado a valores más bajos que los que no reciben. Después, acá, por ejemplo, podemos cambiar el filtro y poner que lo desagregue según si el trabajador es dependiente, que es el caso de la derecha, o independiente, que es el caso de la izquierda. Y ahí vemos que las categorías de los trabajadores en ambos casos son bien diferentes. Después, también acá podemos ver la cantidad de hombres y mujeres que hay en cada una de las ramas de actividad. Y esto, a su vez, se podría generar para distintos tramos de edad y para trabajadores de distintas características también. Y lo podríamos llevar también a porcentajes, como por ejemplo el gráfico que vemos en pantalla, que nos va a permitir saber el porcentaje de hombres que hay en cada una de las ramas y mujeres. Y vemos, por ejemplo, que en la construcción y en explotación de minas y canteras y transporte y almacenamiento son mayoritariamente hombres los que están trabajando, mientras que en ramas de actividad de enseñanza y de servicios sociales y relacionados a la salud, mayoritariamente son mujeres. Acá también podemos hacer un gráfico similar, pero desagregando según las categorías de ocupación, y vemos que los jornaleros y los obreros son mayoritariamente hombres, también los profesionales, y los docentes y concubinos o concubinas colaboradores son mayoritariamente mujeres. También el visualizador Shiny permite mostrar con información agrupada que se puede descargar, y hay algunas pestañas con series mensuales. Por ejemplo, acá estamos viendo series mensuales de remuneraciones promedio en 5 ramas de actividad seleccionadas. Yo acá filtré, para poner de ejemplo, los trabajadores en el tramo de edad de 50 y 65 años. Entonces vemos, por ejemplo, que en la construcción en enero hay una caída en las remuneraciones promedio.
Y acá, por ejemplo, estamos viendo cantidad de personas que trabajan en la rama de actividad enseñanza, desagregado por sexo. Vemos que son muchas más mujeres las que están trabajando, pero sin embargo, cuando pasamos a la pestaña de remuneración promedio de esta misma población, vemos que el ingreso promedio es mayoritariamente mayor en la población masculina, que esto se podría deber a que tengan cargos de mayor jerarquía en esta rama de actividad. Entonces, bueno, para cerrar quería contarles una anécdota, que es que en el 2014, cuando me anoté en la facultad y me enteré en ese momento que existía la licenciatura en estadística, lo único que conocía con la palabra estadística era el INE, así que me fui al INE, entré y pregunté para hablar con algún licenciado en estadística porque quería saber de qué trabajaban. Y bueno, y ahí estuve hablando un montón y me estuvieron contando de qué trabajaban, evacué todas mis dudas y bueno, y no me imaginaba que algunos años después también iba a estar trabajando ahí. Con esto en realidad me gustaría incentivar a todos los jóvenes y todos los jóvenes que tengan, que estén motivados por algunas de estas temáticas a que vayan a organismos, a que consulten, a que contacten a personas involucradas y hagan todas las preguntas que tengan que hacer, que es de alguna manera es una manera de empezar y seguramente van a ser muy bienvenidos porque se necesitan más personas en todas estas temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. La verdad, un trabajo enorme de todo el sistema de información que nos has compartido, conocer todo su trabajo. Pasamos a dar cierre a este segundo bloque para continuar con la agenda. Los invitamos a que compartan sus preguntas en el canal de YouTube, donde van a poder responder todas las oradoras, y avanzamos al siguiente panel de innovación educativa con tecnologías digitales. Muchas gracias a toda la audiencia que está siguiendo esta transmisión y a las oradoras.